defensas inespecíficas no son invencibles. En ocasiones los agentes extraños pueden eludirlas y pasar a la sangre que los disemina por todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, entran en acción las defensas específicas que están mediadas por el sistema inmunológico. En este video vamos a hablar sobre el sistema linfático y la función inmunológica. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La función del sistema inmunológico o inmunitario es reconocer los agentes que son ajenos al cuerpo y eliminarlos. A diferencia de las defensas inespecíficas, la respuesta inmunológica involucra una serie de reacciones dirigidas específicamente contra cada tipo de agente extraño, ya sea externo o un componente del cuerpo que sufrió un cambio y no es reconocido como propio. Por ejemplo, una célula del cuerpo que fue infectada por un virus que se instala en su interior, o una célula cancerosa que sufre una alteración por la cual se multiplica sin límites, o células de otro individuo que entraron en el organismo a través del trasplante de un órgano. En cualquiera de estos casos, las células son reconocidas como agentes extraños por el sistema inmune. Cuando el sistema inmunológico inicia una respuesta en contra de un agente extraño y lo elimina, el organismo queda protegido contra futuras apariciones de ese agente particular, pero no contra otros. En la respuesta inmunológica participan diferentes tipos de glóbulos blancos denominados linfocitos, y un tipo particular de proteínas denominadas anticuerpos. Estos componentes del sistema inmunológico se distribuyen por el cuerpo a través de la sangre y de la linfa, es decir, el fluido que circula por el sistema linfático. De esta forma, los linfocitos y los anticuerpos patrullan todos los rincones donde podría aparecer un agente extraño. Además, se concentran en los órganos del sistema linfático, entre ellos los ganglios y las amígdalas, que actúan como puestos de control donde se inicia la respuesta inmunológica. Desde allí, los glóbulos blancos y los anticuerpos salen y circulan por la sangre y la linfa en busca de más agentes extraños. El sistema linfático está integrado por una red de capilares linfáticos que comunica los órganos linfoides y por los que circula la linfa, un fluido de composición similar al plasma sanguíneo. La linfa transporta, entre otros, los glóbulos blancos que intervienen en la respuesta inmunológica. Estos glóbulos blancos se originan y maduran en los órganos linfoides primarios, esto es, la médula ósea y el timo. Luego pasan a los órganos linfoides secundarios, es decir, a los adenoides, las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso y ciertas células del intestino delgado, las placas de Peyer. Allí se almacenan e inician la respuesta inmunológica. Los ganglios linfáticos se concentran preferentemente en el cuello, en la ingle y en las axilas. La respuesta inmune incluye el reconocimiento del agente extraño, su eliminación y la adquisición de una protección inmunológica duradera contra ese agente particular. Generalmente, la respuesta inmune es eficiente y el agente extraño es eliminado sin que el individuo se entere, antes de que pueda causar síntomas de una enfermedad. El reconocimiento de un componente ajeno al organismo es posible porque los agentes extraños poseen sustancias que son diferentes de las propias. Por ejemplo, las células de otros organismos pueden tener sobre su superficie moléculas que el propio cuerpo no fabrica y que por lo tanto le son desconocidas. En otros casos, el agente extraño libera alguna sustancia que es identificada como ajena por el sistema inmune. Toda sustancia que es reconocida como extraña al organismo y que provoca una respuesta inmunológica se denomina antígeno. Todos los días estamos expuestos a agentes como virus, bacterias, protozoarios y hongos, los cuales intentan entrar al cuerpo, aprovechar los nutrientes de él y reproducirse. Si lo logran, esos organismos causarán enfermedad y por tanto son agentes patógenos. El sistema inmune nos brinda la capacidad de hacerle frente a estos patógenos impidiéndoles la entrada, así como destruyéndolos en caso de que logren una infección. Típicamente, dividimos al sistema inmune en dos tipos, el sistema inmune innato y el adaptativo. A continuación veremos de forma general en qué consiste cada uno de ellos. El sistema inmune innato representa la primera línea de defensa del cuerpo. Su función inicia desde la piel, donde proporciona una barrera física para que los patógenos no logren entrar a la sangre y los órganos del cuerpo. La piel no solo es una barrera física, sino que además tiene la capacidad de regular el pH y brindar un ambiente sobre el cual una gran cantidad de organismos es incapaz de proliferar. Además tenemos membranas mucosas, como en la nariz, que tienen vellosidades y producen moco, con lo cual muchos organismos son atrapados para luego ser expulsados del cuerpo y así evitar que lleguen a órganos importantes como los pulmones. A pesar de estas barreras, muchos organismos logran pasar al interior del cuerpo. Aquí existen múltiples formas de oponerse ante la infección. Uno de estos mecanismos es el incremento en la temperatura corporal, conocido como fiebre. Mediante este proceso,
El cuerpo eleva su temperatura, lo cual destruye una gran cantidad de microorganismos. El cuerpo además posee múltiples sustancias con propiedades antibióticas. La lisozima, por ejemplo, es una enzima presente en secreciones como la saliva y las lágrimas, capaz de destruir la pared celular de muchos tipos de bacterias. Si los patógenos llegan a la sangre, existen células que detectan cuerpos extraños, como los neutrófilos y los monocitos, las cuales van a comerse a los órganos patógenos utilizando los procesos de endocitosis o fagocitosis. A este tipo de células suele llamárseles células fagocíticas. El sistema inmune innato tiene más mecanismos para defenderse de invasiones externas. El proceso de inflamación o el pH ácido del estómago son otros ejemplos de estas tácticas de defensa. En general, decimos que el sistema inmune innato es la primera línea de defensa del organismo porque actúa inmediatamente. Además, tiene la característica de no ser específico, es decir, no importa de qué patógeno se trate, si el cuerpo lo reconoce como extraño, activará los sistemas de defensa. Ahora hablaremos del sistema adaptativo, el cual es reclutado en casos en que la infección es persistente y tal vez el sistema inmune innato no pudo erradicarla. Para que comience a actuar el sistema inmune adaptativo, tiene que reconocer al patógeno intruso. Las células presentadoras de antígeno son células que previamente fagocitaron o endocitaron al patógeno y presentan partes de este a un tipo específico de célula, llamada linfocito TCD4. A esas partes se les conoce como antígenos, y son estructuras moleculares que son capaces de iniciar la respuesta inmune adaptativa. El linfocito TCD4 reconoce estos antígenos y les comunica la información a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos B. En ocasiones los linfocitos B son capaces de reconocer directamente a los antígenos del patógeno. Sea cual sea el caso, los linfocitos T y B ahora son capaces de dirigir un ataque específico contra la amenaza. Los linfocitos B actúan produciendo anticuerpos específicos para antígenos del organismo intruso, mientras que los linfocitos T van y digieren directamente a los patógenos. Una vez que eliminan la infección, los linfocitos recuerdan al patógeno, de forma que si volviera a entrar al organismo, la respuesta inmune sería mucho más rápida. En general, el sistema inmune adaptativo difiere del innato en que toma más tiempo para comenzar su ataque. Sin embargo, es mucho más específico y eficiente en eliminar patógenos. Para lograr su especificidad, necesita del reconocimiento de antígenos, los cuales usa para el ataque dirigido. El sistema inmune adaptativo además tiene la característica de generar memoria inmunológica, lo cual le brinda protección al organismo a futuro.